Muy buenas tardes, bienvenidos a este video. Hoy estaremos hablando sobre las técnicas de estudio. Estaré distribuyendo poco a poco las enseñanzas que resumimos de algunos videos que visualizamos, especialmente tres que me parecieron muy concurrentes, que es el primer video es de Carlos Hernández, el segundo de Adrián Sola Pastor y el último es de el doctor Polo Guerrero. Comencemos. Carlos Hernández. Él nos da una idea de que profundicemos en el tema que estemos estudiando. Por ejemplo, si en clase se realiza algún tema en particular y no se entiende en su totalidad, buscar un inicio del mismo. Por ejemplo, química. Se habla de átomos y de composición natural. Entonces, él lo que nos dice es como que investiguemos a profundidad cómo inició la química, cómo evolucionó la química, factores de la química. Este método de estudio tiene un complemento básico ya que requiere de una gran memorización para poder redactar hechos y no lo veo muy eficiente, pero para las personas que complementan un gran factor de memoria o un desarrollo de poder recordar a detalle ciertas concepciones, les requiero mucho el método de Carlos. El siguiente es de Adranzola Pastor. Él realiza unos pasos y los representa desde unas habilidades más complementarias por unos 4 pasos que se van a aplicar de manera súper distributiva. El primer paso es afila tu hacha, prepárate para hacer lo que desees hacer. O sea, prepárate. Él da como un refrán de un dicho que redactó Abraham Lincoln que dice: dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 horas afilando el hacha. Que esto nos trata de que nos preparemos para el tema en específico. Si hablamos del tema de estudio, preparémonos, absorbamos información sobre lo que estemos estudiando, lo que vayamos a hacer, cómo hacerlo, cómo generar calidad, cómo distribuirse, cómo implementar, cómo presentar un acto o un trabajo bien presentado, de manera excelente y de alta calidad. El segundo es entiende tu pincel antes de pintar. Esto redacta también una concepción de que debes de entender lo que estás haciendo para poder hacer lo que estás haciendo, entender las bases y atribuir mucha más competencia. También da un, un principio que es el principio de Pareto, que dice el 20% de actividades genera el 80% de los resultados, y esto es consecutivo a este mismo trabajo. Cuando tú realizas, los resultados son más eficientes cuando entras a la acción, cuando complementas a través de esta preparación misma. El siguiente es sal constantemente de tu zona de confort, infórmate, comparte la información, distribúyete en ambientes de donde se complemente este conocimiento. Por ejemplo, si hablamos de contabilidad, vamos a generar un espacio de mayor entendimiento si nos reunimos con personas que ya conozcan este tema, que ya complementen, que ya hagan, que ya realicen actividades de este mismo. Por ejemplo, como los semilleros que el profesor nos recomendó, tener un gran ámbito de información. También hay una ley que dice enseñando se aprende, entonces como compartir la información a través de grupos, familias, conocidos, amigos, y poder atribuir un mayor concepto de lo que deseas aprender, y así vas a retener muchísimo mejor la información. El siguiente paso es aplicar las técnicas de aprendizaje. Comparte, redacta, organízate, distribúyete, haz.
haz lo que aprendas, realízalo, no te quedes con solo la información, entra a la práctica. Entrar a la práctica genera que tu ambiente sea mucho más confiable y tengas un concepto más abreviado de lo que se está haciendo y de lo que se está compartiendo. También está, por ejemplo, dos pasos que es el Space Repetition y el Active Recall, que son actividades que se basan a través de la práctica de estas mismas actividades y tener mucha perseverancia. Entre más perseverancia tengas en la información y en la práctica, mucho es mayor el resultado que obtendrás de las mismas. El último que tendremos es el de Doctor Polo. Siento que se me llamó mucho la atención, siento que es un concepto súper amplio para muchas personas y nos da 3 métodos de estudio, que es el de Pomodoro, el de Cornell y el de Freeman, que los estaremos estudiando, pero antes de esto, él nos pide que nos organicemos. Organizamos nuestros horarios, distribuyamos nuestro tiempo, organizar nuestras actividades. La organización es la clave del éxito. La organización es la clave de la programación de actividades, de la concretación de objetivos. Si te organizas, distribuyes tu tiempo de manera muchísimo más consecutiva y podrás realizar actos mucho más efectivos y concretos. La segunda es estudiar. Este paso siempre tiende a ser como más complicado, pero es importante y eficiente. Estudiar, o sea, aplicarte. No tienes que meterte horas de estudio para poder tener un conocimiento. No tienes que aprenderte todo el relato de un libro. Tienes que entender lo que estás haciendo y complementarlo. Pero ¿cómo hacemos esto? Pues él nos da 3 métodos de estudio que son muy eficientes. El primer método es Pomodoro. Pero ¿cómo funciona el Pomodoro? El Pomodoro se realiza a través de una actividad consecutiva de tiempos. Por ejemplo, dice que por cada 25 minutos de tiempo de estudio debes descansar 5. Por cada 30, 10, por cada 45 minutos ya pasas a 20 minutos de descanso para evitar el estrés consecutivo de tu mente. Pues el primero nos reta como elegir una actividad, después tomar un cronómetro y empezar a realizar en los tiempos. ¿Cómo inició esto? Pues Pomodoro se realizó desde que el creador tomó un temporizador en forma de tomate y se retó a sí mismo a estudiar durante 25 minutos consecutivos. Y en estos 25 minutos vio que se distraía mucho, que se le iba la mirada muy fácil, que su mente se distorsionaba a otro lugar, pero poco a poco fue desarrollando una mejor calidad de estudio y programándose. Estudiar sin interrupciones, hacer pausas consecutivas para descansar, volver al estudio y hacer prácticas. Por ejemplo, yo practico mucho el 25 minutos y el 5 minutos de descanso. Volver a los 25 minutos y 10 minutos de descanso. Y así consecutivamente para poder aprender el tema en específico. El siguiente es el método de Cornell. El método de Cornell es básicamente como para afirmar o anotar, para los que les gusta anotar, de manera ordenada y sin la necesidad de tener tantos apuntes, tan exageradamente apuntes. Y te ayuda a tener un concepto más de ti mismo redactando la temática. Por ejemplo, él nos asigna que realicemos un título primeramente y dividamos en 3 partes la hoja, dando ideas claves del tema, que son, por ejemplo, las ideas importantes, las preguntas, las palabras claves. Después anotas, notas de clase, que es básicamente como que fechas importantes,
redactar a través del texto lo que tú entiendas de él, y si algo se te pasó, pues vuelves al texto y es como que vuelves a complementar poco a poco y vas especificando lo que tú quieres. Y ya el resumen, que es básicamente como el contexto completo del tema en parte pequeña. Así podrás tener una mayor concepción de distribución de ideas frente a la temática que estés compartiendo o analizando. Y por último tenemos a Freeman. El método de Freeman consiste en pasos largos. Este método es mucho más complementario. Es básicamente como el resumen a partir de lo que se sabe y agregar lo olvidado. Es como el método de Cornell, pero de manera más explícita y sin la necesidad de párrafos gigantes de contexto. Es complementar tus ideas, escribir en una hoja como el tema en que vas a trabajar, después continuar redactando en una explicación sencilla con tus propias palabras, revisar conceptos e incluir partes que comprendas y complementen la información. Además, también si aún queda como un contenido fuera de contexto, hacer sesiones repetitivas, por ejemplo, realizarte preguntas, tú mismo como que contribuir a la concretación del mismo tema, hacerte autoexámenes, redactar mejor redactar y influir mejor en el concepto de la temática que estés en práctica. Pues muchísimas gracias. Hasta hoy el video de las técnicas de estudio. Espero les haya gustado. Espero poder haber complementado y ayudado un poco más con respecto a las técnicas de estudio. Y soy Edwin Escalona, estudiante de la tecnología de análisis de costos y presupuesto. Les deseo una linda tarde.